han vuelto los temores por el COVID. ¿Qué tal, ministra? Reinaldo 7K, se la saluda en Radio con Vos. Hola, Reinaldo, buen día, gracias por llamar. Bueno, todos nos quedamos, yo lo contaba hoy, ¿no? Cuando ayer vi la declaración de Angela Merkel abriendo la posibilidad de, bueno, una situación descontrolada en un país que uno sabe es uno de los más organizados del mundo. El temor me lo generó automáticamente, ¿no? ¿Puede pasar algo así en la Argentina? Reinaldo, nosotros la verdad es que lo venimos diciendo desde el primer momento que la pandemia no terminó, que hasta que todos los países vacunen a su población va a seguir siendo una amenaza que pueden hacer una nueva cepa, y que aquí donde, a pesar de ser desarrollados, ricos y tener disponibilidad de vacunas más de las que necesitaban, si la población no adhiere a la vacunación y si no se amplían todos los grupos de edades posibles, va a suceder el aumento del número de casos. Lo que se ve en los países de Europa, que tienen una situación súper diferente a la nuestra, por supuesto, es el hemisferio norte, están empezando el invierno, tienen escolaridad plena en invierno, más allá de las enormes diferencias que haya con Latinoamérica. Eso siempre nos costó mucho siempre diferenciar. Cuando ellos estaban bien en el norte, acá parecía que las medidas eran demasiado, nosotros estábamos en pleno brote y viceversa. Alemania tiene la pandemia de los no vacunados y todavía tampoco en Europa están vacunando en todos los países menores de 18 años y mucho menos menores de 12. Entonces la situación es bien diferente. Nosotros estamos con 80% de cobertura con una dosis, llegamos al 60% con 2 dosis de toda la población, y la población de más riesgo, que son los mayores de 50 años, están casi en el 90% vacunados con 2 dosis. Ahora tenemos que plantear la estrategia de refuerzos, porque sabemos que la inmunidad puede caer con el tiempo. Lo vimos en Israel, quienes tenían 3 dosis se enfermaban mucho menos que quienes tenían 2 y habían pasado mucho tiempo, incluyendo la vacuna de Pfizer. Así que nosotros estamos trabajando para que eso no suceda. Ahora tenemos la situación de haber estabilizado el número de casos y una tendencia al aumento, así que el mensaje es que nos sigamos cuidando, sobre todo en espacios cerrados, a pesar de la situación epidemiológica de Argentina y del calorcito, y que nos vacunemos. Tenemos que completar los esquemas de vacunación. Hemos visto que entre 18 y 39 años están perdiendo los turnos, los llaman para vacunarse y no asisten. Y vacunar a adolescentes y niños va a ser una estrategia fundamental para que no nos pase lo que está pasando. Perdón, ¿por qué esta franja? ¿Hay gente que no se está haciendo vacunar de esta Exacto, franja? nosotros estamos viendo una meseta en el avance de las segundas dosis en los jóvenes entre 18 y 39 años. Fueron a darse la primera dosis y son llamados 2, 3, 4 veces para darse la segunda y no asisten. Y los motivos son: me di la primera dosis, me dio fiebre, me dio cansancio, no me doy la segunda, o ya pasó, no hace falta, o no percibir el riesgo de la situación. Y lo que nosotros no queremos es que en marzo, cuando tengamos ya las temperaturas más frías y pueda existir la posibilidad de que aumenten los casos, se haga otro cuello de botella y que salga todo el mundo a correr y a decir que tenemos bajas coberturas de vacunación con segundas dosis, porque lo que estamos viendo y avisando y trabajando con los ministros y las ministras de salud. Sí, ¿no habría que hacer una campaña de difusión un poquito más fuerte, más agresiva en relación a eso? Estamos en eso, exactamente en eso. Nosotros el viernes que viene tenemos una reunión del COFECA y estamos trabajando con una campaña de comunicación para transmitir eso. Lo que estamos viendo es ahora esta meseta, seguimos viendo cómo aumenta muy rápido. Ya estamos de 30% de cobertura con una dosis en adolescentes y 50% en niños entre 3 y 11 años. Y ahora hay que estimular muchísimo que estos menores de 18 años completen los esquemas. Y todo lo que nos puedan ayudar los medios también es bien relevante. Estamos trabajando para hacer en las próximas semanas una campaña de comunicación. Ya hay algo de presidencia diciendo que hay que darse la segunda dosis, pero nunca es suficiente, y siempre la verdad es que la percepción del riesgo es la que mueve el amperímetro
y nosotros esta vez necesitamos hacerlo antes de tener el miedo de que nos pueda pasar. Claro. Y en cuanto a la tercera dosis, lo que yo sé, por lo menos porque me llega el dato, los médicos están siendo vacunados, ¿no? ¿O a qué otro sector de población se está llegando con la tercera dosis? Ahí nosotros tenemos que diferenciar lo que es la tercera dosis, que es una dosis adicional del esquema primario a los 21 días de la segunda dosis para las personas inmunocomprometidas mayores de 3 años, independientemente del esquema que hayan recibido, y los mayores de 50 que recibieron Sinopharm, es el grupo de personas que necesitan una dosis adicional para obtener la mayor protección posible. Y luego el refuerzo es un estímulo extra a esa inmunidad, que es mínimo 6 meses después de haber completado el esquema primario de 2 o 3 dosis, y ahí empezamos con el personal de salud, que ha sido el que primero se vacunó y que ya ha cumplido esos 6 meses, y también los mayores de 60 años. Y lo que sí estamos haciendo en función del avance de las campañas de vacunación de las provincias, que son totalmente diferentes, lo que es Ciudad de Buenos Aires, lo que puede ser Chubut, provincia de Buenos Aires o Misiones, solo por dar ejemplos. Si hay alguna provincia que se acerca a un paraje remoto a vacunar y decide vacunar un grupo más amplio con el refuerzo, es decisión de la provincia, porque nosotros tenemos las vacunas aseguradas para las terceras dosis, para las segundas dosis, para iniciar los esquemas que todavía no se iniciaron y para los refuerzos. Ministra, ¿y está bien que estemos abriendo y abriendo y abriendo como se viene haciendo desde hace semanas? ¿No habría que tomar algún tipo de prevención o no lo consideran necesario? Nosotros monitoreamos todo el tiempo la situación epidemiológica. En agosto cambiamos los indicadores en el mundo, ¿no es cierto? Viendo lo que pasó en el mundo, sabiendo qué casos va a haber, lo que tenemos que hacer es disminuir las hospitalizaciones y las muertes, y eso es lo que hacen las vacunas. Nuestros indicadores son el aumento de las internaciones en terapia y la atención del sistema de salud, sabiendo qué casos vamos a tener. Y ahí estamos sin ningún aglomerado urbano en situación preocupante y con una estabilidad de casos en un número bajo, con una tendencia al aumento, pero no exponencial como tuvimos en la segunda ola. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de mejorar las coberturas de vacunación para poder seguir abriendo y no pensar en cerrar, sino en vacunarnos más. ¿No se puede poner obligatoria ya la vacuna o es imposible? Todavía tenemos más demanda que oferta, ¿no es cierto? Todavía estamos avanzando en estas curvas de ascenso, y lo que hacemos siempre en los programas de vacunación, más allá del COVID, es, una vez que se llega a la meseta, desde las provincias, acercarse casa por casa, buscar estrategias de vacunación en lugares de reuniones sociales, en clubes, en recitales, y eso aumenta la vacunación. Nosotros en la Marcha del Orgullo, y ahí pusimos un camión del Ministerio, y gente que no había podido anotarse, gente que no había tenido tiempo, o gente que tenía algún temor y le evacuamos esas dudas. Se vacunaron casi 30 personas, así que esa es la estrategia ahora. Esperamos no tener que llegar a ese punto, porque en Argentina la verdad es que ya tenemos casi 92% de los mayores de 18 años que iniciaron el esquema y 78 que lo completaron. O sea que los números son muy buenos. Tenemos que seguir trabajando para mejorarlo todavía, difundir. Hay mucha gente que, escuchándote a vos, va a decir, uy, no me di cuenta, me voy a vacunar, no pierdo el turno, y después recién pensar en ver si hay algún otro paso más para hacer. Doctor. Carla, ¿cómo estás? Hola, Jorge. En primer lugar, sé que muchas veces en los medios no corresponde, pero como colega te felicito por el gran trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas. Uno, se generan un montón de dudas con respecto al intervalo por ciertas, digamos, conceptos que metieron algunos colegas entre el intervalo entre la segunda y la tercera dosis. ¿Cuál es el intervalo que el Ministerio de Salud determina? ¿Cuántas semanas tienen que tener? Ahí el intervalo siempre es el mínimo, ¿no es cierto? Estamos hablando del mínimo tiempo que tiene que pasar, no hay máximo. Si ya pasó más tiempo, alguien que recibió el esquema de vacunación, que es inmunocomprometido, que tiene más de 50 y recibió Sinopharm, y pasaron más de 21 días, cuando lo llamen, que se van a vacunar. El intervalo mínimo es entre 21 y 28 días.
Y la segunda pregunta y la última es, vos sabés que existen y mucha gente tiene dudas en vacunar a los niños menores de 12 años con Sinopharm porque no se presentaron, digamos, para decirlo en forma poco académica, todos los papeles necesarios. ¿Cómo podemos aclarar un poco desde una voz como la tuya, digamos, desde el gobierno este tema? Es un poco la misma historia que Sputnik. Se presentaron todos los papeles necesarios en donde se tienen que presentar, que es nuestra entidad regulatoria, quien se ha tomado más de 2 meses y se ha reunido con el Consejo Federal de Salud, con los expertos y los integrantes de la CONAIE, para entender la importancia que tenía vacunar a los niños por su propio beneficio y por el impacto sanitario que tienen. Analizaron primero todos los datos de seguridad, de inmunogenicidad de fase 1 y 2 que están publicados en Lancet y se reunieron con Emiratos Árabes, como virtual, por supuesto, para avanzar con toda la información del estudio Puente y analizaron toda la información en relación a la seguridad de esa vacuna en el mundo y en Argentina. Es una plataforma inactivada y están todos los papeles presentados donde se deben presentar para que los evalúe quién los debe evaluar, que es la entidad regulatoria, que también nos hemos reunido, por supuesto, con las sociedades científicas y tanto el foro de sociedades científicas como las sociedades científicas, sobre todo la sociedad de pediatría, no solo lo avalaron, sino que lo recomendaron y están trabajando con nosotros para tratar de construir confianza en quienes han recibido información incorrecta y han obrado esa confianza. Es muy importante. En un mes ya hemos vacunado el 50% con una dosis de los niños y niñas y toda la información de seguridad también es muy alentadora y positiva en función del beneficio, así que vamos a seguramente a recorrer el mismo camino que con la vacuna Sputnik V y en unos meses vamos a poder avanzar con la vacunación y vamos a tener el impacto positivo que tuvimos con Sputnik. La lástima es haber perdido por ahí unos meses para adelantarnos y sobre todo haber angustiado mucho a la población. ¿Hay posibilidad de tomar alguna medida como algunos países europeos están tomando, de decir el que no está vacunado no entra a tal lugar, el que no está vacunado no va a un recital, el que no está vacunado no accede a determinadas cosas? Bueno, un poquito la misma respuesta a lo que vos me preguntabas de la obligatoriedad, que una vez que nosotros podamos cumplir con la demanda de quienes sí quieren, que son la inmensa mayoría, definir un poco en qué punto estamos y ver si eso es necesario o no. Aspiramos a que no sea necesario y poder seguir avanzando fuertemente con la cobertura de vacunación como estamos realmente ya en uno de los países que más ha vacunado en el mundo, inclusive con 60% de esquema completo. Es un número interesante con el que estamos trabajando para avanzarlo rápidamente. La saco brevemente del tema COVID, ¿no?, que es uno de los que más nos preocupa, por supuesto. Hubo una denuncia contra el doctor Carlos Camburian, el Consejo Administrativo del hospital, donde trabajaba, le inició un sumario por gastos indebidos para actividades personales. Pero más allá de esto, él dijo que lo estaban denunciando porque había criticado la pandemia, el manejo de la pandemia del gobierno. Bueno, la verdad es que el sumario empezó muchísimo antes que existiera la pandemia, así que tiene información equivocada el doctor, de ninguna manera. Lo que sucedió ahora es que salió, y salió hace bastante también, lo que pasa es que ahora se conoció. Salió, digamos, el resultado de la investigación del sumario, que se inició apenas el doctor dejó de trabajar en el Garrahan. Y lo otro que quiero preguntarle, hay un acuerdo de precios por los medicamentos hasta comienzo del año que viene. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se extienda o puede pasar que de pronto vuelven a aumentar? Algunos han aumentado muy por arriba de la inflación, por lo menos lo que dicen las organizaciones vinculadas a los farmacéuticos. Nosotros el 2019, el 10 de diciembre de 2019, con Ginés González García, una de las primeras reuniones que hubo fue con las cámaras de la industria farmacéutica, donde se acordó un descuento del 8% de inestabilidad por 3 meses en un principio, en el marco de una política integral de medicamentos que, por supuesto, la pandemia distorsionó
y en el cual seguimos muy en contacto con la industria farmacéutica y con la industria, digamos, con las confederaciones de farmacéuticos y farmacéuticas, donde gracias a la industria farmacéutica y a la articulación con el rol rector del Estado, no faltaron medicamentos en Argentina, no faltaron medicamentos para la pseudoanalgesia, no faltó oxígeno, cosa que en muchos países sí faltó y fue un problema. Y ahora, en una situación epidemiológica mejor, retomamos esa política integral de medicamentos, donde por supuesto el precio del medicamento es una situación, es un eje fundamental, y de hecho el martes tenemos una reunión con las cámaras para seguir en esta mesa de trabajo y definir estrategias como la prescripción por genérico, los precios de referencia, poner en las obras sociales, en la seguridad social, un precio de referencia, y eso nivela hacia abajo en función de las coberturas y los descuentos, los precios. Así que desde ese punto de vista buscamos no con un acuerdo solamente fijar precios, que es muy importante, y digamos nivela esa situación, este problema lo minimiza por un tiempo a corto plazo, pensar en una estrategia a mediano y largo plazo, como vinimos a hacer en 2019, retomarla muy fuertemente. Tenemos esta estrategia en relación al abordaje integral de la política de medicamentos con la industria farmacéutica, con la Rectoría del Estado Nacional y para todos los subsectores. Esta integración del sistema de salud que incluya no solamente al sector público, porque la mayoría de las veces desde el remediar, desde PAMI, desde las coberturas del sistema público se puede acceder a medicamentos gratuitos, sino por supuesto la seguridad social, el sector privado, para integrar los sistemas de salud. Carla, ¿cabe la posibilidad de que ingrese Pfizer para los menores de 12 con 10 microgramos? Nosotros ahora estamos trabajando con Sinopharm, tenemos el stock, nosotros tenemos el contrato con Pfizer por 20 millones, digamos, de las dosis de adolescentes y adultos. Estamos planificando avanzar fuertemente con la cobertura de los adolescentes y usar el resto de las vacunas para el refuerzo con la vacuna de Pfizer y con la AstraZeneca que tenemos en stock y avanzando. Así que desde ese punto de vista el contrato que tenemos es para estas dosis, trabajando también con Pfizer en función sobre todo de que va a ser el primer laboratorio que va a tener dosis seguramente disponibles para menores de 3 años, trabajando fuerte en ese sentido. Necesitamos ampliar a esa franja, a esa etapa de la vida, y viendo disponibilidades y posibilidades para 2022 y 2023 también. Bien. Ministra, muchísimas gracias por el contacto. Espero que ayude a seguir entusiasmando a la población a vacunarse, porque no parece haber otra, ¿no? En cuanto a cómo poder resistir un rebrote si es que pasa lo mismo que en Europa. Así es. Gracias por atendernos. A ustedes, un saludo.